Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidas a nuestro tercer segmento de nuestro podcast Calpa Despertando Sueños. Les saluda Miluska y Oscar. Hola Miluska, un saludo a todas y todos nuestros oyentes. Creo, compañera, que el tema de hoy es muy importante. Interesante y necesario, Oscar, porque no se suele hablar de él. Hoy vamos a dedicar este espacio a la sexualidad de personas con discapacidad. Así es, lamentablemente el tema de la sexualidad en general continúa siendo un tabú en muchas situaciones y sectores de nuestra sociedad. Más aún en el caso de la sexualidad de personas con discapacidad, porque no se habla de ese tema. Pues aquí estamos nosotros para hablar sobre eso, para informar e intentar resolver algunas dudas, porque todos y todas tenemos derecho a vivir la sexualidad de una forma sana, plena, placentera y sobre todo responsable. Sí, si te parece Miluska, vamos a comenzar con la frase del día. ¿Sí? Esas palabras con las que nosotros pretendemos que nuestros oyentes reflexionen sobre el tema que hoy nos ocupa. Pues hoy hemos elegido unas palabras de la activista boliviana Jimena Machacao. Y como eso no se dice, nuestras sociedades no se atreven a discutir abierta y democráticamente sobre la sexualidad. Como eso no se hace, el aborto clandestino enferma y mata. Como eso no se toca, el amor y el placer se prohíben. La pobreza no es solo material, la represión sexual y el control ajeno de la reproducción también son campos de la miseria humana. Somos ciudadanas y ciudadanos, podemos decidir el destino de nuestras naciones. Entonces, ¿no vamos a decidir el destino de nuestros cuerpos? ¿Cuántos de nosotros habremos escuchado alguna vez eso no se dice, eso no se hace o eso no se toca? Prohibiciones sin explicación alguna que han contribuido y siguen contribuyendo a los tabúes sobre la sexualidad. Pues bien, nosotros hoy vamos a hablar abiertamente sobre este tema, porque es lo que se debe hacer. Porque la desinformación solo contribuye a la ignorancia, a los prejuicios, a la desprotección, a la manipulación o al miedo. Exactamente, y con este objetivo en mente, informar para que cada ciudadano y ciudadana pueda decidir y elegir libremente sobre su sexualidad. Hemos querido contar en esta ocasión con Daniel Maldonado, especialista en educación sexual integral y coordinador del Centro de Jóvenes y Empleo Inclusivo. Hola Daniel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Miluska, hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme en el podcast para poder hablar de este tema importante. Excelente Daniel, bienvenido. Quizá deberíamos empezar entonces definiendo qué es la sexualidad, porque en muchas ocasiones se confunde sexualidad y sexo, refiriéndonos al acto físico netamente. Así es importante justamente entender que la sexualidad es la suma de características, ideas, creencias, sentimientos que tenemos todas las personas y que nos permiten relacionarnos con nosotros mismos, con las demás personas, incluso con el propio entorno. La sexualidad comprende muchas cosas, ¿no? Como has dicho, el sexo, que tiene que ver con la parte biológica, el género, que tiene que ver con la parte social y otros componentes que podemos ir conversando más adelante también. El sexo, por tanto, sería un componente de la sexualidad. ¿Qué otros componentes incluye la sexualidad? Así es, el sexo tiene que ver prácticamente con la parte biológica de las personas, con la genitalidad, ¿no? Si es que tienen pene, testículos, vagina, vulva. Esto solo tiene que ver con la parte de cómo se organiza tu cuerpo físico, digamos, ¿no? Otro componente de la sexualidad es el género o la identidad de género, que tiene que ver justamente en cómo interpretamos estas formas de ser hombres o de ser mujeres y cómo dentro de estos contextos que nos enseñan lo que implica la masculinidad y la feminidad, dónde nos colocamos, ¿no? Y después tenemos lo que es la orientación sexual, que tiene que ver quién nos atrae, quién nos gusta, con quién queremos formar una pareja o con quién no también, ¿no? Entonces digamos que en términos generales tenemos estos tres, ¿no? Excelente. Entonces, hablaste sobre la identidad. ¿Qué podemos hablar sobre esa, no? De cuáles son las distintas identidades de género que existen.
Vamos a diferenciar, digamos, para términos sencillos y que sea un poco más fácil, vamos a hablar de 3 identidades, ¿no? La identidad cisgénero, que tiene que ver cuando la identidad de una persona está en relación con su sexo biológico, ¿no? Una persona cisgénero, por ejemplo, es un hombre que ha nacido con pene, con testículos y se identifica como hombre, o una mujer que ha nacido con vagina y vulva y se identifica como mujer. Después tenemos las identidades transgénero, que son aquellas que no están acorde con su sexo biológico, ¿no? Entonces una persona que nace con pene o testículos y se identifica como mujer o viceversa, ¿no? Que pueden ser hombres trans o mujeres trans. Y finalmente tenemos las identidades no binarias, que es algo de lo que recién se está hablando, pero implica una identidad en la que la persona no entra en las casillas de masculino o femenino, sino que su identidad va fluyendo o va estando, digamos, en un espectro mucho más neutro. Dentro de la sexualidad entran en juego otros factores que en ocasiones se olvidan, la afectividad y la reproductividad. ¿Puedes aclararnos estos términos? Claro, justamente cuando hablamos de las dimensiones de la sexualidad, hablamos justamente de lo que has mencionado ahorita, ¿no? Pensamos que la sexualidad solo sirve para reproducirnos, para tener hijos, que eso entraría en su dimensión reproductiva, literalmente, ¿no? Pero también hablamos de una dimensión social de la sexualidad, que tiene que ver justamente en cómo nos relacionamos con el resto de personas, desde nuestra propia identidad, desde cómo nos identificamos y cómo identificamos al resto. Tiene que ver también con un componente afectivo, dónde generamos nuestras relaciones, con quién decidimos relacionarnos, las formas en las que vamos a construir nuestras relaciones de pareja. Y tiene mucho que ver también una dimensión ética y moral, ¿no? Dentro de cada cultura en la que vivimos no podemos estar alejados de ciertas normas, ¿no? Entonces, la sexualidad también se remite muchas veces a las ideologías o creencias que tenemos en determinados contextos socioculturales. La sexualidad, Daniel, es una parte importante, placentera y natural de nuestra vida. Es una forma de comunicación que incluye besos, abrazos, mimos, que nos confortan y forman parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, todas y todas conocemos los tabúes que, desgraciadamente, aún existen para hablar de ella, y más aún cuando afecta a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué crees que existen este silencio? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que infantilizamos a las personas con discapacidad. Solemos pensar que las personas con discapacidad no pueden ser autónomas o no pueden tener una vida por ellos o por ellas mismas, ¿no? Y entonces caemos justamente en este hecho de que son niños, hay que protegerlos, son angelitos. Y como nos hemos metido en la cabeza socialmente que la sexualidad es algo malo, es algo que hay que esconder, lo trasladamos y lo ponemos en las personas con discapacidad como si ellas no vivieran una vida sexual, cuando la realidad es completamente distinta, ¿no? Y las personas con discapacidad requieren también una educación para poder vivenciar su sexualidad de forma responsable y placentera. Con este podcast queremos dar visibilidad precisamente a la sexualidad de las personas con discapacidad, porque todos y todas tenemos derecho a vivirla de forma completa. A veces el desconocimiento o el miedo se traducen en un silencio que no puede sino perjudicar el desarrollo de una sexualidad sana y responsable. Si te parece, Daniel, podemos comenzar hablando de cómo la familia puede ayudar a sus hijos e hijas con discapacidad a ir conociendo qué es la sexualidad. ¿Tienes algunos consejos que podríamos darles según el tipo de discapacidad que tengan? Lo primero que tenemos que ver, digamos, en términos generales, es que las familias puedan buscar información al respecto. No solamente en Internet, porque en Internet puede haber muy buenos artículos, pero también pueden haber informaciones falsas, ¿no? Recomendar a padres, madres o cuidadores primarios de personas con discapacidad que puedan buscar profesionales en psicología, en obstetricia, en medicina, que les puedan guiar un poco en este camino para que puedan descubrir y entender la sexualidad, ¿no? Creo que el primer paso es educarse a uno mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, es importante entender justamente el procesamiento de información que tienen las personas con discapacidad intelectual. Y es importante aterrizar la información de una manera que sea mucho más digerible para ellos y ellas. No adelantarnos a la edad, pero también tenemos que tratar a las personas con discapacidad intelectual de acuerdo a su edad.
¿no? Son personas adultas, pueden ser adolescentes también, entonces si bien vamos a hacer la información mucho más accesible y mucho más ligera, no hay que esconder nada, ¿no? Y en términos generales creo que es eso, ¿no? Sirve mucho utilizar dibujos, utilizar videos, utilizar frases cortas, frases pequeñas, no tanto para personas con discapacidad intelectual como con discapacidad auditiva. Cuando hablamos de discapacidad visual, justamente hay que poder empezar a hablar desde los sentidos, ¿no? Desde el tacto, desde el olfato, desde la audición. Obviamente una persona con discapacidad visual no va a poder ver algunos estímulos, pero sí poder identificarlos a través de otros sentidos, ¿no? De repente con personas con discapacidad física es más importante entender el hecho de que puedan estar cómodos y cómodas, ¿no? No necesariamente hay una cuestión cognitiva de por medio, pero muchas veces caemos en el prejuicio que, por ejemplo, una persona que no tiene movilidad en la parte inferior del cuerpo no puede tener una vida sexual, ¿no? Y eso es un mito bastante grande, ¿no? Y si hablamos de personas con neurodivergencias, personas con TDAH o personas con TEA, también es importante aterrizar la información de una manera que tenga sentido para ellos y ellas. Y esto también es importante que lo vayamos descubriendo junto con la persona misma, porque ahí vamos a poder ver cuáles son las necesidades que tiene también, ¿no? Si nos preguntan, hay que estar listos y listas para poder responder las dudas que tienen y no tratar de escaparnos de la pregunta. La educación sexual es un continuo, quiero decir, no se puede enseñar todo de golpe. ¿Cuándo y cómo ir tratando los distintos temas, las partes de su cuerpo, los cambios corporales, el aseo personal, la higiene, las relaciones de pareja, la planificación familiar y prevención de infecciones de transmisión sexual? Hablamos en el caso específico de personas con discapacidad y como les decía hace un ratito, es importante entender el momento en el que se encuentran de acuerdo a su edad y también tratar a la persona con discapacidad de acuerdo a su edad, no necesariamente en el sentido de asumir que no van a entender la información, ¿no? Eso por un lado. Después es importante también estar atentos y atentas a las preguntas que nos hacen. Nos van a preguntar cosas, va a salir alguna duda en algún momento y no podemos dar una respuesta como que no, de eso no se habla o lo vemos después. Sino tenemos que tener la información necesaria para poder responder en el momento, o en todo caso, si no tenemos la información en el momento, responder con honestidad. No puedo decirte ahora, pero podemos buscar esto juntos, juntas, ¿no? Es importante también dar esa confianza de que no se nos va a juzgar o no se va a juzgar a la persona por preguntar algo, ¿no? Y como has dicho, justamente la educación sexual, el hablar de sexualidad tiene que ir de una forma gradual, ¿no? En términos generales hablamos, por ejemplo, en las primeras infancias o incluso hasta la adolescencia, de trabajar en el cuidado del cuerpo, ¿no? En el aseo personal, en cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, en entender nuestros genitales como parte de nuestro cuerpo y no como algo alejado que debemos dejar de lado, ¿no? Reconocer nuestro cuidado, entender que nadie puede tocarnos sin nuestro consentimiento. Cuando hablamos de repente de ITS, de diversidad sexual, de prevención del embarazo, es importante que empecemos a hablar de estos temas cuando la persona está iniciando su vida sexual, ¿no? Incluso antes, ¿no? Para poder preparar a la persona y que pueda conocer los riesgos existentes desde la adolescencia, de repente, a partir de los 15, 16 años, y mantener esta conversación todo el tiempo, porque a veces es una información que se nos puede olvidar, ¿no? Entonces siempre repetir el hecho de usar un preservativo, de usar condones, de tener cuidado con quien nos relacionamos, ¿no? De repente no caer en un contacto sexual la primera vez que conocemos a una persona, ¿no? Entonces, digamos que esa sería un poquito la progresión, ¿no? Pero hay que estar muy atentos y atentas a lo que va saliendo y a lo que nos van preguntando las personas con discapacidad también. Existe otro tema muy importante y sobre todo delicado dentro de lo que es la sexualidad y es la prevención del abuso sexual. ¿Qué consejos podrías darnos para esta cuestión que es tan sensible hoy en día? Lamentablemente vivimos en una sociedad patriarcal, machista, que funciona como teniendo a la violencia en su base y sobre todo la violencia hacia las mujeres, pero también hacia las personas más vulnerables, como son las personas con discapacidad, ¿no? Y esto implica justamente que infantilizamos a las personas con discapacidad y asumimos que nunca van a tener una vida sexual, por lo tanto nunca les va a pasar nada.
pero la realidad es que muchas veces los abusadores se aprovechan de esta situación, ¿no? Entonces es importante que como padres, madres, cuidadores, cuidadoras, estemos atentos y atentas de lo que está pasando, con quién se están relacionando los jóvenes, con quién están saliendo. Hay que estar muy al tanto de eso y sobre todo, esperemos que en ningún momento pase una situación de abuso, pero si es que llega a pasar, estar muy al tanto de los cambios en conducta que pueden tener los chicos o chicas. No ver si de repente antes hablaba mucho y de pronto ya no habla, empieza a llorar, empieza a orinarse en la cama de nuevo. De repente hay que estar muy atentos a eso y saber que existen servicios que van a atender una situación de abuso, ¿no? Está el SEM, está la policía. ¿Y qué papel tendría el sistema educativo en todo este proceso? ¿Las personas con discapacidad deberían tener algún tipo así de atención, así de una forma así más especial así en este aspecto? Claro que sí. Desde Calpa y desde el trabajo que hacemos promovemos mucho el tema de la educación sexual integral, y al hablar de educación sexual integral tenemos que tener en cuenta que existe un enfoque intercultural, un enfoque de género, pero también existe un enfoque de inclusión. La educación sexual integral debe llegar también a los centros de educación básica especial para atender a las personas con discapacidad y sobre todo dar la información necesaria. El sistema educativo es algo muy importante, ya que los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes pasan la mayoría de su tiempo en el colegio compartiendo con sus compañeros, compañeras, docentes. Los docentes y las docentes tienen que estar en la capacitación y en la capacidad de poder responder a esta situación y dar la información real y precisa. Entonces el sistema educativo es muy importante y la información en educación sexual integral tiene que adaptarse de acuerdo a la discapacidad. Así como se adaptan los contenidos en comunicación, en matemáticas, en historia, también se debe adaptar la información en educación sexual integral para poder tener un abordaje integral. Un momento fundamental para el desarrollo de la persona es la adolescencia, cuando la forma de expresar la sexualidad se diversifica y sobre todo se intensifica. Entonces, ¿cómo podemos gestionar este momento de despertar del adolescente? Con normalidad, con confianza, sabiendo que de repente toda la información que hemos dado a nuestros hijos, hijas, es suficiente para que puedan tomar buenas decisiones. Creo que parte de ahí, ¿no? De qué tan seguros o seguras o responsables hemos sido también desde nuestro rol como padres y madres. Pero también hay que prestar mucha atención a lo que están haciendo los chicos. Es normal que los adolescentes y las adolescentes empiecen a tener nuevas amistades, empiecen a tener nuevos intereses, pero hay que estar muy al tanto de eso, ¿no? No caer en un rol sobreprotector de repente, de prohibir o mucho de estar al tanto siempre, pero sí poder prestar atención si es que pasa algo, ¿no? Y poder conocer a los amigos, a las amigas, poder también entrar un poco en el rol del adolescente y tratar de conocer qué cosa es lo que le gusta y por qué le gusta, ¿no? En lugar de simplemente desacreditarlo de plano. ¿Cómo se debería actuar en caso de que algún adolescente tenga así dudas sobre su identidad? En relación a la identidad es importante entender que la sexualidad es un continuo. No es algo que aparece en la adolescencia y después desaparece cuando tienes ya tu primer hijo, sino es algo que vamos a ir descubriendo durante toda nuestra vida, ¿no? Es algo que va a ir cambiando, va a ir fluctuando. En el momento de que los chicos en la adolescencia empiezan a cuestionar su identidad, o más que cuestionar su identidad, empiezan a cuestionar los roles de género también. Ahí es donde normalmente pensamos que se les está homosexualizando, se les está convenciendo de hacer otra cosa. Pero hay que entender justamente que las identidades de género, los roles de género son fluctuantes y han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? No es lo mismo ser un hombre en el siglo XXI que era ser un hombre en el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? O en el siglo XX, hace unos cuantos años nada más. Tampoco es lo mismo ser hombre en un ámbito urbano que ser un hombre en un ámbito rural o en un ámbito amazónico, ¿no? Entonces es importante entender que los roles de género van fluctuando, ¿no? Y en el momento en el que los jóvenes empiezan a cuestionar estos roles y empiezan a estar más seguros de su propia identidad, lo único que podemos hacer es acompañar el proceso, informarnos y acompañar a ellos a que puedan tener la información también.
en lugar de juzgarlos o decirles eso está mal o lo que solemos hacer, ¿no? Es como que alguien empieza a mostrar, un chico empieza a mostrar características un poco más femeninas y lo primero que hacemos es, eres hombre y compórtate como tal, ¿no? Entonces, en lugar de es cerrar las puertas completamente, hay que acompañar estos procesos y conocerlos. ¿Y cómo se debería hablar a las personas con discapacidad sobre métodos anticonceptivos, Daniel? ¿Existen talleres específicos para esto en nuestra ciudad? Lamentablemente en nuestra ciudad, en Cusco, no existe una formación en educación sexual integral, ¿no? Incluso a nivel nacional existen lineamientos para abordar la ESI, pero de forma bien general, ¿no? Lo que podemos hacer es lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, es acompañar los procesos de los jóvenes, estar listos para responder sus preguntas, ¿no? Pero si es que se quisiera tener un espacio de capacitación específico para la prevención de los embarazos o para la prevención de las ITS o el uso de métodos anticonceptivos, lo que tenemos que priorizar es el uso del condón, ¿no? El condón es el mejor método anticonceptivo que hay, es el más accesible, es gratuito en los establecimientos de salud. Entonces lo que podemos hacer es a través de ejercicios prácticos enseñar el uso del condón, tanto el masculino como el femenino, ¿no? Entonces hay que promover siempre el uso del preservativo y si vemos que algún joven con discapacidad ya tiene una vida sexual activa, siempre mandarle con sus preservativos por si acaso, ¿no? Entonces hay muchos ejercicios prácticos para que puedan aprender a usarlos. Se puede tener un taller, pero lo ideal también es poder hacerlo más individualizadamente para que la información pueda quedar más clara y pueda ser mucho más fácil de entender, porque a veces en grupos muy grandes se pierde también, ¿no? Y nos distraemos. Hay un tema delicado que es el de la reproductividad en personas con discapacidad intelectual. ¿Qué derechos tienen a este tema? ¿Tienen la capacidad de decidir o recae netamente sí en su familia? Lo primero que tenemos que hacer justamente cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual es ver el contexto en el que se desarrollan, ¿no? Ver más o menos la gravedad de su discapacidad y poder hacer una evaluación familiar con psiquiatras, con psicólogos y ver si es que la persona está en condiciones para tomar decisiones de este tipo, ¿no? Sin embargo, también estamos en un estado de derecho, ¿no? Lo que implica que todas las personas pueden ejercer sus derechos humanos, sus derechos sexuales y reproductivos con total libertad. Y uno de nuestros derechos sexuales y reproductivos es justamente ese, ¿no? La libertad de decidir si vamos a tener familia o no, cuántos hijos vamos a tener o no. Lo importante, creo, justamente es poder dar toda la información necesaria, garantizar que la persona ha entendido la información y si decide tener hijos, si decide formar una familia, pues tener un soporte para la persona. No dejarla abandonada, pero tampoco prohibirle, sino más bien acompañar el proceso, ¿no? Y poder también, con firmeza, pero sin maldad también, ¿no? Es justamente poder enseñar los roles que cumple un padre o una madre y que debería cumplir si es que la persona decide tener un hijo. ¿Y qué ocurre con la maternidad y la paternidad? La adopción o la reproducción asistida o la interrupción del embarazo. Son temas que lamentablemente son bastante controversiales en nuestra sociedad y no sabremos, no tenemos mucho conocimiento al respecto algunas personas, ¿no? Sobre todo tendríamos que saber qué derechos tienen las personas con discapacidad en este sentido. Justamente los derechos sexuales y reproductivos, que son 11, son libertades que les dan a las personas, nos dan a las personas para poder decidir el cómo vamos a vivenciar nuestra sexualidad, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a la autonomía, al recibir educación, ¿no? Entonces, si es que hemos cubierto el tema de la educación y estamos seguros de la información que han recibido nuestros hijos y sabemos que van a poder cumplir un rol de padre o de madre, en todo caso no habría mayor problema, ¿no? Entonces, si confiamos en que van a poder ser buenos padres, buenas madres y van a tener una red de apoyo para poder ejercer su paternidad o maternidad, está genial, ¿no? Lamentablemente nuestro sistema en temas de adopción, por ejemplo, es muy estricto y hace muchas evaluaciones para poder adoptar a un niño, ¿no? Lamentablemente estamos un poquito retrasados en eso en comparación a otros países,
pero igual no tendría por qué ser una limitante para que las personas puedan decidir ejercer su paternidad o maternidad, ¿no? Igual que la reproducción asistida, ¿no? Entendemos fertilizaciones in vitro o inseminaciones artificiales, como son temas que también son bastante caros, ¿no? Y también tienen una serie de restricciones en nuestro país, ¿no? Y cuando hablamos justamente de la interrupción del embarazo o el aborto en este caso, tenemos que reconocer que en nuestro país es legal el aborto terapéutico. Y esto implica cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer gestante, independientemente de que tenga discapacidad o no. Si la gestante tiene un riesgo muy fuerte en su salud, entonces se le debería aplicar el protocolo del aborto terapéutico a través de una junta médica en cualquier servicio de salud, ¿no? Ahora lo que se está haciendo es la incidencia también para que se pueda considerar la despenalización del aborto en casos de violación sexual, porque recordemos que las personas con discapacidad también son una población vulnerable que está expuesta muchas veces a situaciones de abuso. En ocasiones existen muchos prejuicios sobre la expresión pública del afecto en personas con discapacidad. ¿Cómo podríamos contribuir a normalizar esto? Entendiendo que son seres humanos como el resto de todos y todas nosotros y nosotras. Entendiendo que la expresión afectiva también es un derecho sexual y reproductivo. Y lamentablemente vivimos en una sociedad muy cuadrada, muy estructurada en ciertas formas de expresar la sexualidad, ¿no? Está bien que una pareja heterosexual de personas sin discapacidad puedan caminar agarrados de la mano, puedan abrazarse, puedan besarse en público, pero vemos un poco raro que lo haga una persona con discapacidad, vemos un poco extraño que lo hagan parejas homosexuales también, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer desde nuestros espacios, desde cualquier lugar donde estemos, es justamente normalizar estos temas, hablar de ellos desde la información científica, desde la información real, académica que podemos encontrar en artículos, en libros, en investigaciones, y contribuir justamente a terminar estos prejuicios que existen, ¿no? Y permitir que las personas puedan vivenciar su sexualidad libremente, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, no hay ningún problema en cualquier cosa que quieran hacer. ¿Qué últimos consejos podrías dar para las personas con discapacidad para que vivan su sexualidad de forma sana y responsable? Busquemos toda la información que podamos, preguntemos si es que no sabemos algo, busquemos información siempre, y en el caso de padres, madres, cuidadores, docentes, es también informarse siempre, ¿no? Y acompañar los procesos. Muchas veces los chicos tienen miedo a preguntar por el miedo al prejuicio o a la respuesta que van a recibir. Entonces hay que acompañar estos procesos, informarnos juntos y poder seguir entendiendo que la sexualidad es algo normal, no es algo de lo que debemos avergonzarnos, sino más bien es algo de que debemos vivir responsable y placenteramente. Y para sus familiares o profesionales que trabajan con ellos, ¿cuál sería también así un consejo? Para los familiares igual, buscar información donde sea, y profesionales siempre estar actualizándonos en la información. Vamos a encontrar información bastante sesgada también desde una mirada capacitista, pero es importante, docentes, psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, obstetras, que podamos también entender la necesidad de adaptar la información y sobre todo adaptar nuestros servicios para que puedan responder a la necesidad de todas las personas. Muchas gracias, Daniel, por todas tus aclaraciones y consejos. Esperemos que les sean útiles a nuestras y nuestros escuchantes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Espero que esta información le haya servido a toda la gente que nos escucha, y pueden visitarnos en el Centro de Jóvenes y Empleo Inclusivo. Antes de despedirnos, queremos recordar que las personas con discapacidad tienen, como cualquiera de nosotros y nosotras, derecho a una vida libre de discriminación y violencia, a su autonomía y a la libertad para desarrollar su personalidad y su sexualidad.
También tienen derecho a manifestar su identidad de género. Tienen derecho a una educación integral sobre sexualidad en los lenguajes o con los recursos necesarios en función de su discapacidad. Tienen derecho a su intimidad y privacidad. Tienen derecho al ejercicio libre de su sexualidad. Tienen derecho a atención sexual y salud reproductiva. Tienen derecho a mostrar públicamente sus afectos. Tienen derecho a elegir a su pareja y su estado civil. Es hora de ir rompiendo tabúes, prejuicios o discriminación, y en esta cuestión todas y todas somos responsables y podemos contribuir a su normalización. Llegamos al final. Gracias por estar ahí y escucharnos. Les esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta entonces, sean felices.